buenos días. Damos la más cordial bienvenida a su programa Todo por tu Salud. Como siempre, traemos interesantes temas de información para la salud hacia ustedes. Este día tenemos el tema de la tuberculosis y para ello contamos con la presencia del doctor Eric Santos, quien es miembro del staff del Hospital Militar. Doctor, nuevamente le damos la bienvenida y este tema es muy importante este día porque sé que fue el 24 de marzo que se conmemora el Día Mundial de la Tuberculosis, pero no solamente es ese día para conmemorarlo o para hablar acerca de este tema tan importante que es la tuberculosis. ¿Podemos comenzar? ¿Qué es la tuberculosis? Sí. Bueno, primero, buenos días a todos los telespectadores. Gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar acá. La tuberculosis es una enfermedad tan antigua como la humanidad misma. Es una enfermedad que nos ha venido afectando desde tiempos remotos. Es una enfermedad causada por una bacteria, que esta bacteria se llama Mycobacterium tuberculosis. Es una enfermedad bacteriana que causa muchos síntomas, los cuales la persona o el sujeto que la padece muchas veces no las suele reconocer. No las suele reconocer. ¿Está como asintomática? En una primera parte digamos que sí. Pero conforme pasa el tiempo va desarrollando síntomas que son característicos. Esto suele pasar, ¿cómo da el inicio? ¿Cómo se transmite? Porque esto es mediante, me dice usted que es una bacteriana, sí. Entonces esto es mediante una transmisión. ¿Cómo se transmite? Bueno, se transmite mediante gotitas de saliva expulsadas por una persona infectada, ya sea gotitas de saliva por tos o por estornudos. Es una persona que tiene que poder transmitir la enfermedad, porque no todo paciente con tuberculosis puede transmitir la enfermedad, sino que solo son una pequeña parte que tienen tuberculosis pulmonar activa. Entonces ellos pueden infectar a otra persona al toser o al estornudar. Sin embargo, hay otra población con tuberculosis que no es, activa, y ellos, o otras formas de tuberculosis, como por ejemplo tuberculosis cutánea, tuberculosis ósea, que no se transmite, no es infectable, no infecta a otra persona, sino que solo la pulmonar en una etapa, avanzada. Esto ocurre con cualquier transmisión. Me refiero a, por ejemplo, si un paciente está inmunodeprimido, esto es más fácil que lo contraiga y que también lo vaya a adquirir otra persona. Así es. Todos los estados de inmunosupresión, como por ejemplo desnutrición, alcoholismo, VIH, enfermedades inmunológicas, como ser lupus eritematoso sistémico, en fin, toda aquella condición que deprima el sistema inmunológico vuelve a ese paciente, la diabetes mellitus, por ejemplo, vuelve a ese paciente susceptible a desarrollar la enfermedad. Cabe mencionar que 1/3 de la población mundial está infectada de tuberculosis. En Honduras se maneja que todo el mundo está infectado. Sin embargo, no todo el mundo desarrolla la enfermedad. ¿Quiénes desarrollan la enfermedad? Pues la población que le mencionaba, las personas que tienen algún compromiso inmunológico. Y en algunas excepciones, pero digamos muy escasas, individuos completamente sanos. Entonces, Honduras es un país endémico de tuberculosis y por eso la importancia de tocar el tema hoy, para que nuestros telespectadores sepan reconocer los síntomas y sepan consultarle a un médico en el caso de que exista la sospecha. En los últimos tiempos ha aumentado el número de casos de tuberculosis y entonces por eso la importancia de educar a nuestra población en cuanto a las medidas preventivas y en cuanto a los síntomas que van a poner en sospecha que un paciente tiene tuberculosis. Me gustaría que al final del programa habláramos acerca de la prevención, porque el método preventivo es sumamente importante, doctor, porque esto va a tratar de evitar lo que usted decía, evitar una pandemia. Pero me gustaría saber cómo comienzan los síntomas.
Los síntomas para todo tipo de pacientes, llámese niños, la tercera edad. ¿Es igual el síntoma? Pueden variar un poco, pero por lo general son los mismos. Existen varios tipos de tuberculosis. La más frecuente es la pulmonar, hasta un 90%. Después hay otros casos como pueden ser tuberculosis pleural, tuberculosis cutánea, tuberculosis meningia, que ya es una forma grave. Igual la tuberculosis miliar, que digamos una tuberculosis diseminada en todos los órganos del cuerpo. Hay tuberculosis genitourinaria, tuberculosis ósea, y cada una de ellas tiene un síntoma en particular. Sin embargo, la más frecuente, como le digo, un 90%, es la pulmonar, que se caracteriza por tos y expectoración crónica, más de 15 días de evolución. Entonces, a su vez puede presentar fiebre, puede presentar sudoración nocturna profusa, mal estado general, pérdida de peso, síntomas constitucionales. Entonces, este es, digamos, la esencia en cuanto a la parte preventiva. Tos con expectoración de más de 15 días, hay que hacer una prueba llamada una baciloscopía. Una baciloscopía con el propósito de detectar los bacilos responsables que causan la enfermedad en el pulmón. ¿En qué consiste ese tipo de examen para que nuestros televidentes sepan exactamente qué es a lo que usted se refiere con ese examen? Ok. El examen de esputo solamente nos sirve cuando la tuberculosis es pulmonar y pulmonar activa, porque puede ser que haya una forma inactiva y el paciente no expulse bacilos. Entonces, cuando la tuberculosis es activa y el paciente da una muestra de esputo o gargajo, como comúnmente le decimos, entonces se lleva al laboratorio y en laboratorio la procesan y tratan de observar la presencia o no de los bacilos o la bacteria que causa la tuberculosis. ¿Se puede ser un diagnóstico certero, doctor? Sí. ¿Sí? Sí. Por lo general se hacen tres. Por lo general se hacen tres. Se hacen uno diario. Uno hoy, por ejemplo, otro mañana, otro pasado mañana. Y eso con el propósito de que si, por ejemplo, la de hoy sale negativa, pero la de mañana sale positiva, entonces se va como complementando. Se va como complementando. Entonces la baciloscopía es toda prueba que se debe de hacer en pacientes con tos crónica, con expectoración de más de 15 días. Esa es la prueba que se debe de hacer para saber, aunque no tenga ningún otro síntoma que uno pueda pensar, como pérdida de peso, como mal estado general, dificultad para respirar. La baciloscopía siempre hay que hacerla con el propósito de prevenir o de detectar tempranamente la enfermedad y así tratarla. Otro tipo de exámenes, doctor, por ejemplo, existe el diagnóstico, el radiodiagnóstico, ese también con unas radiografías pueden ser de tórax, ¿también se puede diagnosticar o de qué manera? Siempre la baciloscopía es importante. Como usted bien lo menciona, hay otros exámenes como radiografías, en este caso de tórax, donde se suelen observar consolidados o lesiones que son características. Pero esto, como le digo, se observa en un individuo con una tuberculosis activa. Es decir, que ya hay un daño pulmonar bien establecido. Porque si el paciente, por ejemplo, comienza a desarrollar la enfermedad hoy y se le hace una placa de tórax, de repente no va a salir nada. Entonces, es un examen complementario. Ahora, el que sí arroja información, digamos, inmediata, es la baciloscopía. Mencionaba usted, doctor, que la mayoría de la población es como que ya estamos ya con la tuberculosis, pero en los datos en nuestro país, ¿es solamente se forma como una hipótesis o ya es un dato comprobado? Bueno, Honduras es un país endémico de tuberculosis desde hace mucho tiempo. Nuestra población ha sido duramente atacada por la tuberculosis. Muchas personas, hay muchísimos casos de tuberculosis, más que todo en las personas del interior del país. Es una enfermedad muy, muy frecuente en Honduras. No debería, porque una enfermedad tan antigua como es tuberculosis,
debería de prevenirse con mucha facilidad o digamos, o tratarse con mucha facilidad. Sin embargo, no siempre es así. Pero sí, los datos ahí están, que Honduras es un país que padece bastante tuberculosis y bueno, los datos no mienten. No ahí miente. están. Usted se refiere más que todo que la parte de este tipo de personas que padecen tuberculosis es en el área rural. ¿Por qué se da este? Básicamente por la desinformación, más que todo. Como le digo, la mayoría de hondureños estamos infectados. El estar infectado no significa que esa persona obligatoriamente va a padecer la enfermedad. Puede vivir con eso por el resto de su vida y probablemente fallecer por cualquier otra causa, menos por esa. Menos por esa. El paciente no necesariamente desarrolla la enfermedad. Si a un caso la llegara a desarrollar, existen dos escenarios. Uno llamado primo infección, que es cuando la infección en ese sujeto ya cobra importancia. Entonces el sistema inmunológico de la persona ataca la bacteria y digamos que la encierra en un sistema que desarrolla el cuerpo humano, macrófagos y otras células de la defensa, digamos como que encapsulan el bacilo de la bacteria y evitan que se disemine, evitan que cause enfermedad. A esto le llamamos primoinfección. Esta persona probablemente nunca va a tener síntomas. ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico estaba, digamos, bien, en buen estado y logró detener la infección. Como que lo ha protegido. Lo ha protegido, que precisamente ese es el propósito del sistema inmunológico. ¿Cuándo es que viene el problema? Cuando el sistema inmunológico falla. Es decir, que los macrófagos y otras células de defensa no pueden, digamos, aislar la bacteria, no la pueden destruir y la bacteria se disemina, ataca órganos y ahí es cuando la persona presenta la enfermedad. Puede salir un paciente que esté hospitalizado, porque tiene que hospitalizarse este tipo de pacientes, ¿sí? Depende de cómo lo encontremos. No necesariamente tenga que ser motivo de hospitalización, salvo que haya una condición agregada que dificulte la atención del paciente. Pero no necesariamente. La tuberculosis no necesariamente debe de ser hospitalizado el paciente. ¿Puede tratarse ambulatorio? Se trata ambulatoriamente en casi todos los casos. La Secretaría de Salud Pública cuenta con un programa de tuberculosis, el cual, bueno, es ampliamente conocido. Y el objetivo es que el paciente tome su medicamento diariamente. Y este tratamiento se da en los centros de salud. En todos los centros de salud deberían de contar con este medicamento, ya sea del área urbana o del área rural. Entonces el paciente no necesariamente tiene que ser hospitalizado, salvo que encontremos condiciones como, por ejemplo, un paciente con VIH, un paciente diabético que haya que compensar, un paciente que tenga demasiada dificultad respiratoria, un paciente que haya algo indicativo que haya algo que motive mantenerlo en observación, por ejemplo. A veces los pacientes son de áreas muy postergadas. Entonces, este paciente puede que se hospitalice para que cumpla o para que inicie el tratamiento, pero no porque la condición de él lo amerite, sino solo es para que lo cumpla. Porque la tuberculosis es una enfermedad altamente contagiosa. Entonces, no se puede enviar a una persona que vive en un lugar muy postergado, por ejemplo, ok, se le dice, tiene tuberculosis, vaya para su casa, vaya al centro de salud, pero nada nos asegura que la persona lo va a hacer. Y el objetivo del programa es asegurarse que la persona va a cumplir el tratamiento. Por eso se llama tratamiento estrictamente supervisado, porque en eso consiste, en hacer una estricta supervisión que el paciente cumpla con el medicamento. Porque si nos ponemos a pensar, digamos, un paciente, digamos, alcohólico, puede que sea difícil que cumpla el tratamiento. Entonces, para eso, en las unidades de salud se cuenta con personal que debe de supervisar o monitorear a estas personas para que cumplan todos los días con el tratamiento.
¿Cuál es el tratamiento a seguir, doctor? Los medicamentos que este paciente rigurosamente, porque es un rigor seguirlos, y aquí estoy viendo que la parte familiar, la parte de las amistades incurre bastante para que este paciente llegue a tomar sus medicamentos. Pero ¿cuál es el tratamiento que tiene que seguir? Bueno, el tratamiento consiste en la toma, como es una infección bacteriana, consiste en la toma de antibiótico. Este antibiótico se da dependiendo del tipo de tuberculosis que presente la persona. Por lo general son 4 antibióticos que se toman a la vez y se toman durante un periodo no menor a 6 meses. El paciente debe de tomar todos los días 4 antibióticos llamados isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. Esos son los nombres genéricos de los 4 antibióticos que se utilizan para tratar la enfermedad y se toman diariamente. Los 4. Los 4 medicamentos se toman juntos diariamente durante los primeros 4 meses. Luego de esto ya solo se limita a la toma de 2 de ellos. Pero inicialmente se tiene que tomar los 4 antibióticos. Entonces por eso el tratamiento a veces cuesta, porque son varios medicamentos, son varias pastillas y suele ser un poco incómodo que un paciente tome una pastilla, luego otra, luego otra, luego otra. Hay gente que no le gusta. Sin embargo, se han desarrollado algunas fórmulas, algunos comprimidos que ya traen, por ejemplo, 2 de estos antibióticos juntos. Eso facilita que el paciente lo tome y que tenga un mejor apego al tratamiento. El paciente de la tercera edad, doctor, a mí siempre me gusta hacer un énfasis en los programas porque considero que es una parte importante. Me gusta irme casi a los extremos, desde los niños hasta la tercera edad. Comencemos con los niños, doctor. ¿También es transmisible en un niño? Ok. Detrás de un niño siempre tiene que haber un adulto que lo contagió, siempre. Porque los niños inicialmente, en las primeras etapas de la vida, no pueden transmitir la enfermedad. Entonces no podemos pensar que un niño le transmitió la enfermedad, por ejemplo en la escuela, un niño a otro niño. Siempre cuando hay un niño con tuberculosis tiene que haber un adulto que se la pasó, que lo contagió. Entonces los esfuerzos en este niño van a encaminarse a, claro, que cumple el tratamiento antibiótico, pero sobre todo investigar en el hogar quién lo contagió. Entonces se les pregunta en su casa a los familiares, a los padres, en su casa hay alguna persona que tiene tos desde hace varios días, no se ha tratado, y tiene que haber algo, tiene que haber. Entonces sí le dicen, bueno, sí, el abuelito pasa con tos, y entonces por ahí va la cosa. Entonces detrás de un niño siempre hay un adulto que lo contagió, porque los niños no pueden transmitir la enfermedad ya que no son bacilíferos, así es como le llamamos. El niño no puede expectorar, entonces como no puede expectorar, no puede expulsar los bacilos. Entonces por eso los niños no contagian a otros niños, sino que tiene que ser un adulto. Y en los adultos mayores se infectan probablemente hace muchísimos años. Y nunca desarrollaron la enfermedad hasta el momento de que llega el envejecimiento, que es un proceso natural en el cual las células sanguíneas disminuyen, las defensas del cuerpo disminuyen. No necesariamente tiene que ser un individuo enfermo, o sea, que tenga una enfermedad de base. Simplemente el proceso del envejecimiento trae consigo una disminución en las defensas de nuestro cuerpo y eso hace que la persona desarrolle la enfermedad. No es muy frecuente, o sea, por lo general siempre hay una razón por la cual ese paciente está inmunológicamente comprometido. Pero en los ancianos, en las personas de tercera edad, es usual que eso ocurra, que producto del envejecimiento, un proceso natural del cuerpo humano, las defensas se disminuyan y entonces el paciente desarrolla la enfermedad. Interesante información, doctor, la que usted nos está dando este día. Me gustaría conocer los métodos de transmisión, porque no solamente por la saliva cuando las personas tosen, siempre tengo entendido que hay otros métodos también de transmisión.
Pero eso me gustaría conocerlo y que nuestros telespectadores también lo conocieran después de nuestros mensajes institucionales. Ya volvemos. Continuamos aquí en su programa Todo por tu Salud. Este día abordamos el tema de la tuberculosis y estamos en compañía del doctor Eric Santos. Doctor, nos habíamos quedado en los síntomas de la tuberculosis. Aparte de la tos, ese es el típico síntoma del paciente con tuberculosis, pero ¿tenemos otros síntomas aparte de la tos? Sí, la tos suele ser el principal síntoma. Una tos crónica con expectoración suele ser lo más, digamos, por lo que el paciente consulta, llega a consultar. Pero a su vez puede padecer o puede estar sufriendo de otros síntomas, los cuales, los más comunes son sudoración nocturna, fiebre, mal estado general, pérdida de peso, pérdida del apetito, y eso básicamente. Cuando se refiere a sudoración nocturna, esto tiene como para detectarlo, un tiempo, por decirle 2 o 3 días o dura una semana en este tiempo de esta sudoración, o también la pérdida de peso, pues esa se va viendo notablemente, pero en la sudoración, ¿tiene un tiempo para se puede presentar todos los días? Todos los días. Puede presentarse todos los días, cada noche. Igual la fiebre, pueden haber fiebres intermitentes, fiebres que por lo general no son fiebres muy altas. La persona por lo general solo suele decir me siento irritado, porque por ejemplo por una fiebre alta la gente al día siguiente se levanta y va a consulta. Pero si solo se siente irritado, de repente puede decir no, puede ser cualquier cosa, un resfriado, una cosa así. Y entonces ahí es donde está la parte conflictiva de todo. La pérdida de peso, el mal estado general, esos ya son síntomas crónicos, es decir, de largo tiempo atrás. Puede ser de varios meses. Claro, la enfermedad ya ha ido avanzando, ya ha hecho daño en el organismo de la persona y por eso lo del mal estado general o de la pérdida de peso. Pero inicialmente el síntoma principal que se suele presentar digamos, de forma más temprana, es la tos. Es la tos. Mencionábamos al principio del programa que existen otros tipos de tuberculosis. Me gustaría que ahondáramos aparte de la pulmonar, que es prácticamente es como la principal que se maneja a nivel de nuestro país y otras partes del mundo. ¿Qué otro tipo de tuberculosis existe? Sí, la pulmonar es la principal y es la del motivo principal de preocupación y de prevención porque es la que contagia. Sin embargo, hay otras formas de tuberculosis. La bacteria se disemina por el torrente sanguíneo o por los vasos linfáticos y llega a otros órganos, como por ejemplo la pleura, que es una bolsa que envuelve los pulmones. También puede afectar el tracto gastrointestinal, puede afectar el tracto genitourinario, se llama tuberculosis genitourinaria, puede afectar la piel, causando una úlcera que puede supurar. Entonces, en este tipo de tuberculosis, que no es pulmonar, el diagnóstico suele ser más difícil, porque la tuberculosis es una enfermedad que se conoce como la gran simuladora. Se llama la gran simuladora porque los síntomas que pueden dar las otras formas de tuberculosis son muchas. Por ejemplo, una úlcera en la piel. Una úlcera en la piel le puede aparecer a cualquier persona y no necesariamente pensamos que tiene que ser tuberculosis. Podemos pensar que es otra cosa.
pero el motivo es que la persona vaya donde un médico y consulte por esa lesión. Consulte por esa lesión y pueda irse encaminando al diagnóstico. Pero en las formas que, como le digo, en las formas que no son la pulmonar, el diagnóstico suele ser un poco difícil. También hay tuberculosis ósea, que por ejemplo el paciente presenta mucha debilidad en los huesos, así como la refiere. Me duelen los huesos, no puedo caminar. Entonces, inicialmente no se piensa en tuberculosis, se piensa en otras enfermedades, digamos osteoporosis o alguna forma de osteopenia. Entonces ahí es donde la sospecha diagnóstica debe de ser, donde el médico debe de ser muy acucioso y saberlo sospechar. No es fácil, pero por eso el paciente debe estar en constante chequeo médico si presenta algún síntoma de este tipo. Por otro lado, las formas graves de tuberculosis, que son la tuberculosis meningia y la tuberculosis miliar. La tuberculosis meningia afecta las meninges en el cerebro y la tuberculosis miliar es aquella tuberculosis diseminada por todo el organismo. O sea, diseminada en todos los órganos. Todos. Y son formas graves de tuberculosis. Afortunadamente, los hondureños contamos con la vacuna para prevenir las formas graves de tuberculosis. Por eso no es usual encontrar tuberculosis meningia o tuberculosis miliar en un individuo que fue vacunado. La vacuna va encaminada a prevenir las dos formas graves de tuberculosis, que son tuberculosis meningia y la tuberculosis miliar, más no así la tuberculosis pulmonar, a pesar de que la bacteria suele ser la misma. Es la misma, pero el tratamiento es diferente. El tratamiento es el mismo, lo que varía es el tiempo, la duración del tratamiento. Si la tuberculosis es pulmonar, el tratamiento es por 6 meses. Sin embargo, si la tuberculosis es cutánea, puede extenderse hasta 9 meses. Si la tuberculosis es ósea, se puede extender hasta 1 año, porque el bacilo se replica de una forma bastante lenta. Y si solo se da el tratamiento por un corto periodo de tiempo, puede que no sea efectivo. Entonces, por eso en estas formas de tuberculosis, que la replicación bacteriana es bastante lenta, se suele extender más el tratamiento. La tuberculosis con el tratamiento, si se cumple bien, es totalmente curable. El paciente no tiene ningún problema tras tomar el tratamiento, se declara totalmente curado, pero si el apego al tratamiento es bueno. Hoy en día podemos decir que la tuberculosis no es una enfermedad mortal como si lo era en tiempo atrás. Pero todo dependerá de la disciplina del paciente, de su apego al tratamiento, que se lo tome todos los días y que siga las recomendaciones del personal de salud de su comunidad, de su área. Hablábamos también de los tipos de exámenes, doctor, que se llegan a realizar. Pero en lo que es la tuberculosis pulmonar, ¿dónde acudir para ir a dejar estos exámenes? ¿O cómo se los realizan y también la forma de ir a traer sus resultados? Bueno, todas las unidades de salud, todos los centros de salud, ya sea el área urbana o rural, cuentan con un sistema para la recolección de muestras de esputo. Todo paciente que se detecte se llama con tos, se le llama asintomático respiratorio. Entonces, en las unidades de salud, cuando detectan un paciente sintomático respiratorio, que es aquel paciente tosedor crónico con expectoración, no hay una causa aparente para que esté con la tos, entonces se le llama asintomático respiratorio. En el centro de salud, en la unidad de salud, se le entrega un frasquito en el cual él debe de escupir el esputo y llevarlo al mismo centro de salud, y en el centro de salud se encargan de preparar la muestra y llevarla al laboratorio central, que es donde finalmente hacen el análisis de la muestra, y es ahí donde declaran positivo o negativo para tuberculosis. Pero en las unidades de salud que están a lo largo del país, todas tienen su sistema para recolección de muestra.
este tipo de pacientes puede otra vez volver a recaer en esta misma enfermedad, en esta misma infección? Si es por otra, bueno, porque la bacteria que causa la tuberculosis se llama Mycobacterium tuberculosis, pero hay varios subtipos. Digamos, una persona puede haberse infectado por un subtipo y toma el tratamiento, se cura, pero sí la puede volver a padecer si se contagia con otro subtipo, lo cual no es frecuente. Son casos excepcionales, digámoslo así, pero de que puede ocurrir, sí puede ocurrir. Puede ocurrir. Doctor, lastimosamente tenemos el tiempo muy corto, pero antes de despedirnos me gustaría que nuestros telespectadores conocieran los métodos de prevención, porque también esto es importante, prevenir esta enfermedad. Así en unos breves minutos para que nuestros televidentes sepan. Bueno, y quizás sea lo más importante de esta charla, dirigirnos a la población para que puedan identificar síntomas que hagan sospechar que algo no anda bien. La mejor manera de prevenir es que a la aparición de un síntoma acudan a la unidad de salud más cercana que tengan. Un paciente con tos crónica, más de 15 días de evolución, debe de consultar a un médico sobre este problema, porque puede tratarse de tuberculosis, así como se puede tratar de otra cosa, pero lo importante es prevenir la tuberculosis, porque deja un impacto bastante negativo sobre la persona, sobre la población, sobre su familia, y para el Estado, pues, el tratamiento para la enfermedad es caro. Es caro. Si en el hogar se tiene una persona ya diagnosticada con tuberculosis, una vez que el paciente inicia el tratamiento, a los 3 días se considera que ese paciente ya no infecta. A los 3 días de haber iniciado, 3-5 días de haber iniciado los antibióticos, el paciente ya se considera en un estado no infeccioso, o sea, no infecta a las demás personas en su hogar, a pesar de que compartan utensilios de cocina o vasos, etcétera, etcétera. Sin embargo, puede ser útil que haya cierto tipo de cuidados en el hogar encaminados a esto. Por supuesto, el lavado correcto de manos, el uso de mascarillas, si se está padeciendo de una enfermedad respiratoria, con el propósito de no transmitírsela a las personas con las cuales se convive. Esos podrían ser los pilares de prevención. Y sobre todo, a la aparición de los síntomas, ir a la unidad de salud más cercana, en especial la tos, que es el principal síntoma. Muchas gracias. Agradecemos esta valiosa información muy importante, estos casos de tuberculosis, este tema de tuberculosis. Lo esperamos a ver si contamos en un próximo programa con otro nuevo tema. Nuevamente, muchas gracias a ustedes en sus hogares. Agradecemos la oportunidad de recibirnos y los esperamos en una próxima emisión. Hasta entonces.